A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Es así, pero por supuesto para poder hacer este programa contamos con la capacidad técnica de Leonardo Giusti. Sí, es el que hoy sobre todo que voy a combinar con imágenes, etcétera, y la asistencia de producción de Viviana Griselda del Río, que nos está mirando ahí también. Muy bien, la verdad que un viernes que estamos empezando magnífico esta última hora. Vamos a tratar un tema que más de uno de ustedes me lo ha pedido. Doctor Las Heras, ¿por qué no habla de las ciudades mágicas, de las ciudades perdidas, de las ciudades esotéricas? Sobre todo refiriéndonos a la Argentina y a América del Sur. Me apasiona el tema. Fíjense ustedes que desde la llegada de los españoles al llamado Nuevo Continente, se habló de ciudades mágicas, ciudades perdidas. La ciudad de los Césares. Y les agradezco los mensajes que ya me están llegando a mi WhatsApp. Interrumpo para los que quieran enviar mensajes sobre estos temas u otros que quieran que hablemos, tengan preguntas, consultas. Mi WhatsApp es 11 49 49 28 50. Les repito, 11 49 49 28 50. Para los que están siguiéndonos desde la República Argentina. Desde el exterior, el número de WhatsApp es 54 9 11 49 49 28 50. Les repito, 54 9 11 49 49 28 50. Entonces les decía sobre las ciudades mágicas y la llegada de los españoles al llamado Nuevo Continente. Ustedes conocen que yo digo con ironía Nuevo Continente, porque tal como lo expliqué en un libro que no se ha publicado en la Argentina, pero sé que la cadena de librerías Cúspide lo tiene, La Trama Colón, un libro que me publicó Ediciones Nautilus de Madrid. Y en La Trama Colón yo explico que había cantidad de diestros marinos que tenían el mapa secreto con el cual llegaban a esto que se llamó después el Nuevo Continente y hacían negocios con los pueblos originarios, mercancías, extraían minerales valiosos como el oro y la plata. Y también está demostrado la llegada de miembros de la Orden de los Caballeros Templarios, la Orden de los pobres Caballeros Templarios de Cristo y del Templo de Jerusalén, los conocidos como templarios, siglos antes de Colón, allá por el 1100 y pico, 1200, que llegaban a América precisamente para extraer el metal plata. Esa plata la llevaban con sus embarcaciones a Europa y allí acuñaban moneda de plata. Los reyes y los señores feudales se preguntaban siempre cómo hacían los templarios para acuñar monedas de plata sin falsificarlas, es decir, sin generar inflación, es decir, sin mezclarle otros metales innobles como hacían los reyes y los señores feudales. ¿De dónde sacaban la plata los templarios? Era la pregunta de estos reyes, de estos señores feudales, de estos financistas de aquella época. ¿De dónde sacan la plata que no tienen necesidad de, al fundir para hacer la moneda, mezclar
y degradarla. La misión de los templarios era cuidar los santos lugares, es decir, Tierra Santa, Jerusalén y toda la Tierra Santa. Allí no hay minas de plata. En Europa misma, solamente en lo que hoy es Alemania, pero unas minas de plata ya desgastadas, degradadas. ¿De dónde sacaban los templarios plata y podían hacer monedas y monedas y no degradarla? ¿De dónde? Junto con eso la pregunta de dónde, para qué construyeron un puerto fortificado, el puerto de La Rochelle, hoy Francia, el puerto de La Rochelle, que está sobre el Océano Atlántico. ¿Para qué quienes tenían que ir al Medio Oriente, en vez de poner un puerto en el mar Mediterráneo, que los llevaría directo, ponen ese puerto de La Rochelle? Además, puerto fortificado. ¿Por qué fortificar ese puerto? ¿Qué había que cuidar? ¿Qué secretos había que mantener? ¿Por qué había que fortificarlo? ¿Por qué ejércitos vendrían a intentar meterse allí? Durante mucho tiempo eso fue un enigma. Dicho sea de paso, La Rochelle es la ciudad donde nació Jean-Paul Sartre, siglos después. Hoy conocemos que los templarios tenían ese puerto porque con sus embarcaciones muy poderosas recorrían el Océano Atlántico. Estamos hablando del 1100 y pico, 1200. Recorrían el Océano Atlántico, llegaban al luego llamado Nuevo Continente y extraían el metal plata. De esto hay pruebas incluso en lo que hoy es el territorio argentino. En la provincia de Jujuy, ustedes llegan hasta la ciudad de La Quiaca, que está en la frontera con Bolivia. Se desvían unos 5 kilómetros hacia el este y llegan a una zona que se llama Cerros Colorados. Perdón, Laguna Colorada. Laguna Colorada. Cerros Colorados es otra cosa. Lagunas Coloradas. Y allí han quedado cantidad de petroglifos, pinturas rupestres, pero sobre todo petroglifos, o sea, incisiones en la piedra. Y es interesantísimo ver cómo esos petroglifos que tienen siglos, muy anteriores a la llegada de Cristóbal Colón, muy anteriores a la llegada de los españoles a esa parte, estamos hablando aquí de América del Sur, lo que es la frontera entre Argentina, provincia de Jujuy, y Bolivia. Hay más de 1000 petroglifos. Lo interesante es que en un sector en particular, varios de los petroglifos muestran cruces templarias. ¿Escucharon lo que dije? Cruces templarias. Signos alquímicos. Letras como las que usamos todavía hoy, mayúsculas sobre todo, y unos petroglifos muy bien hechos, donde se ve a unos señores a caballo llevando una lanza y sobre la lanza una especie de banderín, el bausán. La bandera que llevaban en las lanzas los templarios. Cuando nosotros fuimos la primera vez y luego varias veces más a investigar en la zona, hicimos algunas preguntas y una de ellas fue si había por ahí alguna mina de plata. Yo me dijeron, doctor Las Heras, pero a 10 kilómetros de aquí, hacia el oeste, hay una mina de plata que aún que ya se conocía en tiempos precolombinos, pero que todavía se sigue usando, una mina de plata muy importante. Por ahí pasaban los templarios. Así que miren si tenemos cosas para estudiar y analizar realmente sobre la verdadera historia.
Pero habíamos empezado hablando de las ciudades mágicas. Ciudades mágicas, la ciudad de los Césares, el lugar donde estaba la fuente de Juvencia, un lugar donde uno se sumergía en esas aguas, bebía esas aguas y era joven, no moría nunca, inmortal. ¿Cómo no se iban a sentir atraídos los españoles con esas propuestas? ¿Quién no? Pero hay otras historias menos conocidas. Por ejemplo, el lago Lácar. Hay una ciudad sumergida en el lago Lácar. ¿Es posible que en las profundidades de un lago patagónico situado a la vera de la cordillera de los Andes, muy visitado por turistas durante todo el año, se encuentre una ciudad oculta, sumergida desde hace miles de años, donde además hay deterioradas construcciones y haya numerosos valiosos objetos de oro? Ahí, en el lago Lácar. Solo escribir esto ya remitirá a la memoria de quien me está oyendo a las leyendas que yo les decía recién de la ciudad de los Césares y otras, tan difundidas hace unos siglos, que refieren la existencia de sitios abandonados, donde se encuentran tesoros que no solo están formados por metales y piedras preciosas, sino también en algunos casos por ser reservorios de conocimientos científicos y tecnológicos sorprendentes, producto de civilizaciones perdidas. La primera referencia sobre la ciudad de los Césares, a la que hice alusión al comenzar el programa hoy, aparece con la expedición realizada por el capitán Francisco César. Ahí se van dando cuenta de dónde viene la expresión ciudad de los Césares, porque en general hasta que uno no se mete en esto que voy a referirme ahora, y uno ha escuchado desde chico el tema de la ciudad de los Césares, uno piensa, debe ser la ciudad donde habrían venido el César. No, era un señor de apellido César que anduvo por estas zonas. Por eso les decía, la primera referencia sobre la ciudad de los Césares aparece con la expedición realizada por el capitán Francisco César durante el año 1528, en el marco de una avanzada mayor dirigida por este más conocido expedicionario que fue Sebastián Gaboto, quien intentaba llegar a la legendaria Sierra de la Plata. ¿Advierten? En realidad, el operativo de descubrir esta parte de América, igual que fue América Central, era el oro y la plata. Del apellido de este capitán, Francisco César, provendría la denominación que luego se hizo tan difundida, Ciudad de los Césares. Ahora vamos a ver qué le pasó a César, a este Francisco César. ¿Encontró o no encontró? Mientras se realizaban los preparativos para remontar nuevamente el río Paraná hacia el norte, el capitán Francisco César solicitó a Sebastián Gaboto y obtuvo autorización para realizar su propia expedición, su propia exploración, junto a unos pocos hombres que aceptaron acompañarlo. Salió desde el fuerte Santi Espíritu, el famoso fuerte Santi Espíritu del que nos hablaban en la escuela primaria, hacia el oeste. Algunos afirman que llegó hasta la base de la cordillera de los Andes, siendo este un viaje que marcaría el comienzo de las menciones a la existencia de un lugar que pasó a conocerse como la ciudad de los Césares. La travesía eran otros tiempos, había que ir a pie, no había caminos. Acuérdense que estoy hablando de la primera mitad del siglo XVI, 1500 y tantos. La travesía de Francisco César habría durado 7 años. Y tras ella, sus hombres, los que lo acompañaron, fueron bautizados como los Césares. Cuando alguien se refería a ese es uno de los Césares, lo que quería decir
es que se trataba de uno de los expedicionarios que habían marchado desde el este hacia el oeste al mando del capitán Francisco César, buscando, explorando, a ver si encontraban mineral de plata. De ahí viene, por ejemplo, el hecho, más de uno me ha preguntado, ¿por qué se llama Río de la Plata? El Río de la Plata. Porque en realidad lo que menciona es la expectativa, la esperanza, la ambición que tenían esos expedicionarios. Llegamos ahí, a ese río, y ahí bajamos a las costas y encontramos la plata. Era la expectativa, por supuesto, no había plata. El nombre Argentina, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene Argentina? ¿Cómo se llama el metal plata en latín? Argentum. Y si ustedes buscan en la tabla periódica de los elementos plata, van a ver que dice argentum. Argentina es una deformación del término argentum, plata. Es el lugar donde se esperaba que encontrar esas minas que iban a ser de plata, de oro también, pero en esa época la plata era más valiosa que el oro, y que las piedras preciosas, aunque si las encontraban bienvenidas, y que le iban a permitir regresar a Europa siendo millonarios y comprar un título de duque, de conde o de conde-duque, como el conde-duque de Olivares. Bueno, Argentum, plata, de ahí el nombre de Argentina. El Río de la Plata, más clarito todavía, porque se esperaba que aquí, en el llano, hubiera ese mineral. Por supuesto, no lo encontraron, pero las expediciones seguían. Como les dije, la travesía de Francisco César habría durado 7 años y tras ella sus hombres fueron bautizados como los Césares. La expedición en general quedó en los escritos de aquella época como la conquista de los Césares. Los relatos comenzaron a señalar que habrían llegado a sitios tan lejanos como el sudoeste de la región pampeana y la Patagonia misma, lo cual vuelve a vincular este tema con los lagos del sur. Buscando en internet, ustedes también lo pueden hacer, rápidamente encontraremos esta referencia: la ciudad de los Césares, también conocida como Ciudad Encantada de la Patagonia. Acá ya encontramos algo más preciso, una ubicación geográfica. Es una ciudad mítica de América del Sur que se supone ubicada en algún lugar del Cono Sur, preferentemente en algún valle cordillerano de la Patagonia entre Argentina y Chile. Resulta muy interesante advertir que de inmediato surge la asociación de la ubicación geográfica con este lugar en la Patagonia. Los voy llevando, vamos haciendo el recorrido entre todos a estas ciudades mágicas, misteriosas. Hay una ciudad sumergida en el lago Lácar. Hacemos una pausa y continuamos. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Varios WhatsApp estoy recibiendo donde me preguntan dónde más se puede encontrar material sobre esto que afirmé de que los templarios llegaron a América mucho antes de Colón y que hay petroglifos que muestran su presencia en una zona llamada Laguna Colorada, que está a unos 5 kilómetros al este de La Quiaca. Todo eso, todas estas investigaciones que hemos hecho las pueden encontrar en mi web, que es www.antoniolaseras.com. antoniolaseras.com.
Y para que sigan enviando sus inquietudes, sus preguntas, sus consultas, mi WhatsApp es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Y seguimos estudiando, analizando esto de esta misteriosa posible ciudad sumergida en el lago Lácar. La ciudad, la famosa ciudad de los Césares, estamos todavía en general. La ciudad se caracterizó por ser buscada intensamente durante la época colonial, pues se suponía que había sido fundada, según las diferentes versiones, por españoles, náufragos o exiliados, o por los mismos incas, y que estaba llena de riquezas, principalmente oro y plata. Nunca hasta hoy ha podido confirmarse la veracidad de todos estos relatos. Pero lo cierto es que fueron muy citados en otros tiempos y además que muchas expediciones se financiaron para hallar tales ciudades mágicas y misteriosas. La ciudad de los Césares, indica esta historia, está encantada. Se encuentra en la cordillera de los Andes, a la orilla de un gran lago. El Viernes Santo se puede observar desde lejos cómo brillan las cúpulas de sus torres y los techos de sus casas, que son de oro y plata macizos. Esto que les acabo de leer corresponde a un relato de varios siglos atrás. Fíjense cómo se combina con lo religioso. El Viernes Santo se puede observar, pero las torres y los techos de las casas son de oro y plata macizos. ¿Cómo no iban a salir a buscar eso?